Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán. Ya escribieron los propósitos del año nuevo. ¿Quién ha escrito ya los propósitos? Pero si tienen esa costumbre de escribir los propósitos de año nuevo. Muchos sí, muchos no. Algunos lo hacen a fin de año, otros a principio de año. Y hace 8 días, en la última prédica del año, el pastor nos estuvo hablando de cómo el 2021 trajo altos, bajos, trajo varias cosas. Y este año pues, no va a ser muy diferente, pero me gustaría que me acompañaran a leer. Me puse a investigar acerca de este refrán, año nuevo, vida nueva, y el Instituto Cervantes lo define así. Es la creencia de que el simple cambio de año conlleva mejores expectativas. Año nuevo, vida nueva, se dice también al comenzar el año para manifestar el propósito, no siempre mantenido, de cambiar de costumbres o de otras cosas tras hacer balance del año anterior. Asimismo, se dice como fórmula de saludo para manifestar el deseo de que el cambio de año traiga mejores expectativas. Porque es que siempre que llega el nuevo año, hay nuevas expectativas, ¿cierto? Hay nuevas expectativas, hay un nuevo comienzo, es como un botón de reinicio para empezar algo nuevo. Y nos hacemos propósitos de viajar más, propósitos de fumar menos para el que lo hace, propósitos de orar más, pero siempre tratamos de hacer propósitos buenos y esperamos que el siguiente año, el año que empieza, sea completamente bueno. Pero seamos realistas, al igual que el año pasado, van a haber cosas malas, van a haber cosas no tan buenas, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos seguro es que tenemos a un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable. Por eso he titulado esta prédica Año Nuevo, mismo Dios. Y de pronto los que estudian la Biblia en el celular, una aplicación, hay ¿cómo se llama? Un plan que se llama así, Año Mismo, Nuevo Dios. La prédica no tiene nada que ver con el plan, simplemente yo investigando, me gustó el título y sobre eso trabajé, pero no tiene nada que ver con el plan. Gracias, María. Y hoy vamos a ver este año nuevo, mismo Dios, en Deuteronomio 4, del 32 al 40. Si lo pueden ir buscando, igual vamos a estar leyendo parte por parte. Y allí en Deuteronomio 4 vamos a estar viendo un discurso que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel, donde le estaba recordando lo que Dios había hecho por ellos desde el Éxodo, desde que salieron de Egipto. Y también al final les va a decir al pueblo cómo ellos debían responder a este gran Dios. Y hoy vamos a ver en Deuteronomio 4, 32 al 40, 2 puntos. ¿Quién es Dios y cómo esto nos invita a responder? Pero permítanme orar antes de leer el texto. Señor, te damos muchas gracias hoy, primer domingo del año 2022, donde podemos acercarnos a ti, donde aunque somos pocos, somos una pequeña porción de todo tu pueblo que está reunido a lo largo del mundo. Oramos por las personas de nuestra iglesia que están vacacionando, que están visitando sus familias extendidas. Gracias porque les permites viajar, descansar. Gracias por todo lo que pasó el año 2021. Pero Señor, a miras de este año 2022, ayúdanos a recordar quién eres tú, que has hecho por nosotros, que sigues y que sigas haciendo. Y ayúdanos a recordar que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, vamos a estar viendo primero quién es Dios, pero antes de leer la primera porción, les voy a contar un poco del contexto de Deuteronomio. A este momento de la historia, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Ya Moisés estaba anciano, de hecho al final de Deuteronomio Moisés muere y está cansado, está agobiado. Ya era una nueva generación. O sea, cuando
el Señor rescató al pueblo de Israel de Egipto, ya esa generación no estaba, ya había muerto, porque habían vagado por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. O sea, esto era una nueva generación que estaban en las puertas, a las puertas de la tierra prometida, que se la había prometido Dios a Abraham. Y con la historia iban a ir viendo cómo Dios se iba a comportar con ellos, iban a ir viendo quién era Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, leamos del versículo 32 al 38. Investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha oído alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablar en medio del fuego, como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y de gran despliegue de fuerza y poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder, y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y darte la posesión, como sucede hoy. Entonces, aquí vamos a estar viendo quién es Dios, y para pasar a un tema más aplicativo, veamos qué nos está diciendo el texto. Aquí está hablando Moisés. Recuerden que él está agotado, cansado. Está cansado de trabajar con un pueblo terco, porque ese pueblo de Israel sí fue terco, pero no se diferencia mucho a nosotros, ¿cierto? Somos bastante tercos también. ¿Tercos por qué? Porque un tiempo ellos decidían caminar con Dios, lo desobedecían y volvían a caminar con Dios. Y eso no solamente pasó allí. Si seguimos la historia, en los jueces vamos a ver esto, con los reyes. Siempre en la historia de Israel, o más bien en la humanidad, el pueblo está en una montaña rusa de obediencia y desobediencia a Dios. Vemos a Moisés cansado, agotado. Si nos devolvemos unos versículos antes, del versículo 25 al 28, Moisés les está diciendo: por culpa de ustedes yo no voy a entrar a la tierra prometida. O sea, él estaba bravo con ellos, cuando en realidad no es así. Fue culpa del mismo Moisés por desobedecer al Señor. Pero él les dice: por culpa de ustedes no voy a entrar. O sea, Moisés está agotado, cansado, no solo de trabajar con ese pueblo terco, sino también él vivió 40 días en el desierto, 40 años en el desierto. Estuvo guiando un pueblo que no le hacía mucho caso, también tuvo sus encontrones con Dios. Él estaba cansado, estaba agotado. Pero Moisés les empieza a recordar lo que había hecho por sus papás, que recuerden que era una nueva generación. ¿Y qué les está diciendo? Si ustedes notan, se repiten algunas cosas, algunas ideas. Se repite que les habló, que es un Dios que les habló en medio del fuego. Recuerden que como el pueblo siempre estaba caminando, cuando caminaba de día, los guiaba una nube, pero cuando era noche los guiaba una columna de fuego, y Dios desde allí les hablaba. Dice que les habló desde el cielo con el propósito de instruirlos. Y lo que empieza a hacer Moisés acá es a comparar otros dioses con D pequeña, como aparece allí, con el Dios creador. Y les dice: comparen, investiguen los tiempos. Es algo muy parecido cuando Dios le habló a Job: ¿tú cuándo estuviste cuando yo creé todo? Y Moisés le está diciendo: investiguen que Dios ha creado al ser humano en su perfección, hablando pues de la anatomía y de todo que es perfecto, que Dios ha hecho algo semejante. Examina la tierra de un lado al otro. ¿Y dónde va a estar este Dios? Un Dios igual a Él. Un Dios que, como les dice, los hizo pertenencia suya. Recordemos que
Dios rescató al pueblo de Egipto, donde vivieron muchos años siendo esclavos. Y él dijo, no, este es mi pueblo, yo lo tomo para mí. Y no era un pueblo muy fuerte, poderoso. De hecho, Egipto era el imperio de la época y los israelitas eran los esclavos, los que hacían todo lo que Egipto quisiera hacer con ellos. Pero Dios lo rescata y nos dice Moisés que por señales, milagros, guerras, actos portentosos y con un gran despliegue de fuerza y poder lo toma para sí. Habla de que personalmente él lo hizo. Normalmente Dios enviaba a un ángel, a un emisario, para hacer sus obras. Pero aquí no. En este caso Dios tomó a Israel para sí. Desalojó a naciones grandes y fuertes para tomar a Israel como pertenencia suya. Y Dios decidió ser el dueño de Israel. Hizo un pacto con él, como sabemos, hizo un pacto desde Abraham, y aunque el pueblo no cumplió el pacto, Dios sí lo hizo, Dios siguió cumpliendo el pacto. Entonces Moisés les está explicando eso, les está recordando esto con la intención de decirle quién es Dios y que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Y ahora entrando a qué nos dice el texto a nosotros, yo sé que varios aquí tienen como método estudiar la Biblia con las tres preguntas que hemos hablado: ¿quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Y qué nos invita a hacer? Entonces, aquí juntos veamos solamente la primera pregunta. Según el texto, nosotros podemos inferir algunas características de Dios, ¿cierto? ¿Qué características vemos de Dios acá? Y pueden sentir la libertad de expresar algunas características y atributos que veamos de Dios acá. Es creador. Grandioso. Poderoso. Que habla. Que no tiene igual. Que es dadivoso. Que es único Dios. Que es único Dios. Que habla, ya lo había hecho Juan por acá. Que es cercano, es un Dios cercano, no es un Dios que está alejado, es un Dios cercano, es un Dios celoso también, de juicio, y al mismo tiempo es amoroso y proveedor, poderoso, grande, mejor dicho, no hay nadie como Dios. Que actúa a favor de su pueblo. Que actúa a favor de su pueblo, a pesar de que su pueblo lo desobedece. Fiel, uy, esa palabra, fiel. ¿Qué? Los guía, guiador. Y esto es lo que Moisés le recordó al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero veamos ahora qué ha hecho Dios por nosotros. Y empecemos por el año que pasó. ¿Qué hizo el Señor por nosotros como iglesia? Como individuo, contigo mismo, como familia. Y también sientan la libertad de decirlo. ¿Qué hizo el Señor por nosotros como iglesia? Sustentó la unidad. Sustentó la unidad. Nos cuidó. Como iglesia Rey Belén nos volvió a traer a Viva y nos dio la provisión para estar un tiempo al frente de Molinos y regresar acá. Que nosotros ya pensábamos que no íbamos a volver acá y la administración llama al pastor y dice: don Jonathan, los queremos de regreso. Eso solo lo hace el Señor. ¿Qué más hizo el Señor por ti, por tu familia y en el año pasado? Nos sustentó. Nos protegió de las enfermedades. Nos pastoreó por medio de otros hermanos y él mismo con su palabra. Llevamos 2 años de pandemia y en nuestra iglesia, hermanos de nuestra iglesia lo han padecido, pero no han muerto. Podemos agradecer por eso. El Señor fue bueno con nosotros el año pasado. Pero también, no sé si recuerdan los que estuvieron la prédica pasada, que también hubo cosas malucas el año pasado, como individuos. Hubo pérdidas de bebés, hubo matrimonios que terminaron, hubo varias cosas que sucedieron el año pasado que parecen que no son tan buenas. Y eso también va a pasar este año.
No soy profeta, no soy vidente, pero por historia lo sabemos. Tú y yo sabemos que van a venir altibajos, que van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas. Pero lo más grande es recordar algo. Recordar lo que Jesús nos dijo en Mateo 28. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. También en una parte dijo que vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido. Y al ver estas palabras de Jesús, a mí no me queda otra que también recordar con mucho amor, pero también con autoridad, como Moisés lo hizo con el pueblo, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no solamente el año pasado, sino su obra. Él se humilló, Jesús se humilló para morir por nosotros. Nos dio la salvación, pero también en la cotidianidad lo vemos a Él. Prometió en Mateo 6 que nos iba a dar comida y alimento, que no nos preocupáramos. Y cierto que lo hemos visto. Puede que no con caviar y sushi, pero su chicharrón sí. Su chicharrón sí. Y puede que para otros sí hubo caviar. Para otros sí hubo grandes platos todos los días. Pero estoy seguro que ninguno nos acostamos sin un plato de comida. Ya sea por el Ministerio de Misericordia, ya sea por el trabajo, ya sea porque familiares nos ayudan. También Jesús, ¿qué más ha hecho por nosotros? ¿Qué recuerdan que Jesús ha hecho que podemos ver en el Nuevo Testamento? Él nos dijo, si están cansados, vengan a mí. Avivar nuestra fe. Avivar nuestra fe. Vino a librarnos de la tentación. Somos libres. Y el año pasado vimos las promesas del Evangelio, la justificación, la santificación. Son cosas que Él ha hecho. Desde lo más grande de la salvación hasta lo más cotidiano de unos zapatos. Él lo ha hecho. Y eso es algo que debemos recordar. No solamente en tiempos de sequía, en tiempos de desierto, sino cuando estemos a miras de la tierra prometida. Recordar lo que el Señor ha hecho. Eso es algo que nos lleva a reflexionar, ¿cierto? Y pasemos al segundo punto. Moisés apela a quién es Dios y les dice, Dios ha hecho esto, esto y esto, pero luego les hace una invitación. Y acompáñenme a leer los versículos 39 al 40, por favor. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando a cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. ¿Qué les está invitando Dios a Moisés acá? Las dos cosas, a reconocerlo y a obedecerlo, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Porque aquí, si seguimos leyendo Deuteronomio, lo que va a hacer Moisés es volverles a contar la Torá, o sea, la ley, ¿cierto? Porque recuerden, es una nueva generación. Entonces, de hecho, Deuteronomio en su idioma original se llama segunda ley. No es que hay una nueva ley, sino que Moisés por varios discursos, este es el primero, les va a decir la nueva ley a esta nueva generación. Les va a decir los mandamientos, les va a decir todo lo que vimos en Éxodo, Levítico, Números. Él les va a decir la ley que ellos deben seguir para ser un pueblo de Dios, para obedecerle. Y Dios les está diciendo primero, Dios es este,
en los primeros versículos Moisés les dice, pero en capítulos Dios les cuenta todo lo que vivieron sus antepasados para luego invitarlos a decirles, obedezcan al Señor, obedezcan sus mandamientos. Entonces esto nos enseña a nosotros lo mismo, a reconocerlo como nuestro Señor y a obedecerle. Pero veámoslo nosotros en estas dos áreas. Creer en Dios, que es reconocerlo como Señor, y creerle a Dios, que es muy diferente, ¿cierto? Porque ¿cómo vivimos nosotros creyendo en Dios pero no creyéndole a Él? Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero estamos preocupados por qué comer mañana. Estamos creyendo que Él es soberano, pero nos preocupamos si algo malo nos pasa. No le estamos creyendo a Dios. Estamos diciendo que le creemos, pero no le obedecemos. Y una cosa tiene que ver con la otra. No podemos separar el creer en Dios y el creerle a Dios. No podemos separar el reconocer quién es Dios y el obedecer sus mandamientos. Porque ya sabemos que nosotros no hacemos los mandamientos para que Él nos dé algo, sino porque creemos en Él, es que lo obedecemos. Vamos a ver entonces, este primer punto de creer en Dios. Y como primera predicación del año, hay varias cosas que debo mencionar que esperan para el 2022 en Colombia y en el mundo. ¿Qué viene en este 2022? Las elecciones, que si izquierda, que si derecha. No voy a entrar aquí a hablar de individuos ni de partidos políticos, pero esta situación es algo que para algunos genera estrés, miedos, para algunos genera tranquilidad, esperanza. De acuerdo al presidente que vaya a quedar, va a haber un problema o no de economía, de pronto va a haber una guerra, no una guerra pues de impérica, pero sí va a haber algo como pasó en Chile, que ya ganó la izquierda y mucha gente está prevenida que vaya a pasar algo. Pero también hay algo que puede generar mucha ansiedad, esta nueva variante de la Omicron. Ya no es oficial, el Ministerio de Salud no lo ha dicho, pero en las calles se escucha decir, nos van a volver a encerrar. ¿Ya han escuchado? Ya muchos están diciendo, nos van a volver a encerrar. Esto genera también temores. Hace poquito me encontré con un amigo de hace rato y le dije, ¿cómo te fue en pandemia? No, ojalá haya otra pandemia, ahí fue donde más plata dice. Para algunos fue beneficioso. Para algunos matrimonios se fortalecieron en pandemia. Otros se dañaron en pandemia. Entonces, lo que viene el próximo año genera las dos caras de la moneda. Para algunos, ansiedades y miedos, para otros, esperanza y solidez. Estoy investigando acerca de qué para el otro año y estoy viendo en Semana, en El Tiempo y en páginas de la alcaldía. La alcaldía de Ruta N tiene provisto para el próximo año inyectar en los emprendimientos. Y dicen que en Colombia es posible que haya otro unicornio empresarial. ¿Qué es un unicornio empresarial? Son aquellas compañías que generan en su primer año $1.000 millones sin que nadie les inyecte, sin que nadie les invierta, sin contar con nadie. Eso pasa mucho con las empresas de desarrollo y esto, pero dice que en Colombia van a haber uno o dos, los que saben de economía, que esto va a pasar. Eso también genera para algunas expectativas, alegrías, pero para otros todo esto de elecciones presidenciales, Omicron, inyecciones o nuevo emprendimiento, porque algunos dirán, eso se lo dan a los grandes, no a los pequeños. Muchos, y sabemos, personas de la iglesia se quieren ir a vivir a otro país. Y sé que conocemos amigos y familiares porque van a buscar el bienestar a otro país. Pero la gran enseñanza de este texto es que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Así como el año pasado, como todos los años, así como con el pueblo de Israel, Dios sigue siendo Dios. Y eso es un buen punto para hablar acerca de la soberanía de Dios. De pronto, si no estás muy familiarizado con la soberanía de Dios,
esta doctrina nos dice que Dios es completamente soberano. Mejor dicho, en palabras paisas, no le tiene que preguntar a nadie lo que quiere hacer. Pero también la soberanía nos habla a nosotros, los hijos de Dios, que podemos creerle a Dios. Aunque haya cosas buenas o malas, Él nos sigue sosteniendo. Y como dice ese texto famoso que muchos conocemos, Romanos 8:28, para los hijos de Dios nada obra para mal, todo obra para bien. Enfermedades, ruinas económicas, y todo obra para bien, aunque a veces no lo creamos. Y ahorita cantábamos eso en la canción El vivir es Cristo. ¿Cómo he de adorarte en bendición, pero alejarme de ti en la escasez? No, Él sigue siendo Dios. Y todo lo que vaya a pasar en el próximo año y todo lo que ha pasado en nuestras vidas obedece a un versículo 35. Aquí lo tengo. No. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Lo que hayamos pasado el año pasado, lo que vayamos a pasar este año, obedece a una cosa. El Señor nos está enseñando que Él es el Señor y que no hay nadie fuera de Él. De pronto los estudiosos recuerdan cuando estaban en Egipto y Dios estaba con las plagas contra el pueblo de Egipto, y Dios, ¿qué le dice al faraón? Le dice estas mismas palabras: todo el despliegue de mi poder contra Egipto es para que tú, faraón, poderoso de la tierra en la época, te des cuenta que yo soy el Señor y que no hay nadie como yo. Perdón que estoy buscando aquí porque se me cerró la... El Señor hace todo para que lo conozcamos a Él. Y yo creo que muchos de los que estamos acá podemos decir que en la aflicción hemos conocido al Señor, que en medio del dolor hemos conocido al Señor. Y tal vez no todos piensen como Pablo cuando él decía que no le importaba los aguijones de la carne, que le importaba era estar con el Señor. Y Pablo prefería morir. Él decía, para mí es mejor morir. Para mí es ganancia morir, pero Dios me quiere aquí con ustedes y de provecho para ustedes. Y sé que muchos de nosotros no desean que los hijos se enfermen, pero muchas veces la enfermedad de los hijos o un hijo alejado son para enseñarte a ti que Él es el Señor y que Él puede hacer lo que quiera, por más que nosotros le peleemos. Y ahora pasando al otro punto, creerle a Dios es reconocer primero que Él es el Señor para poder creerle. Porque no podemos vivir esta vida diciendo que le creemos a Dios si vivimos una vida que no le agrada a Dios. Este pueblo de Israel, esta generación tampoco entró a la tierra prometida. Los únicos de esta generación que entraron, ¿quiénes recuerdan quiénes fueron? Josué y Caleb. Porque esta generación también le desobedeció al Señor. Y Moisés en versículos anteriores ya lo había previsto. Ustedes no van a entrar. Pero aún así, el Señor es Dios. Aún así, el Señor es poderoso. Aún así, obedézcalo. Y eso es como cuando a un niño chiquito uno le dice algo y uno sabe que él no le va a hacer caso. A mí me pasa con Alicia, no sé. Uno le dice, no coja eso, y uno ya sabe que Alicia lo va a coger o los hijos lo van a coger. Así fue Moisés con el pueblo. Pero aún así él insistió, obedezcan al Señor. Pero reconociendo al Señor es que podemos cumplir esos propósitos de orar más, de leer más su palabra, de no caer en la tentación,
creyéndole a Dios, recordando que Él es soberano y que Él quiere para nosotros bienestar. Porque es que sí que Él quiere nuestro bienestar. Pero, lastimosamente, yo no puedo decirte qué bienestar es lo que muchas iglesias o cristianos están declarando para este 2022. Que en últimas lo declaran para todos los años. Y dicen, este año sí. Y están declarando que este año es el ensanchamiento de la economía, que es un año sobrenatural, que es un año de grandes bendiciones. Yo no puedo decirte que bienestar es casa, carro y beca. Yo no puedo decirte que bienestar es que tu esposo va a volver al hogar. Yo no puedo declararte y decir que bienestar es que tu hijo va a regresar. Yo no puedo decirte eso, porque yo no sé si eso va a pasar. Sí puedo decirte que Dios puede hacer todo eso, y que Él lo ha hecho a lo largo de la historia, y que si trajo a este hombre que está acá de regreso, y hoy estoy parado acá, lo puede hacer con cualquier otra persona. Pero bienestar no es eso. Otra vez, puede que el otro año sí varios de acá prosperen, no tengan enfermedades, Dios lo puede hacer, pero Dios también permite que sucedan cosas malas, y las digo entre comillas, porque otra vez, para nosotros los hijos de Dios no hay nada malo, todo es para nuestro bien, para levantarnos a la estatura de Cristo. Pero el bienestar es lo que Moisés le dijo al pueblo antes del versículo 32, si lo tengo acá, del 29 al 31. Moisés antes en los versículos anteriores les estaba diciendo esto: ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque son unos idólatras, ustedes, por culpa de ustedes yo no puedo entrar a la tierra prometida, y les está diciendo que ellos son rebeldes, pero les dice algo: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Nuestro bienestar es Dios mismo. Nuestro bienestar es saber que Él está con nosotros. Nuestro bienestar es vivir con una esperanza mayor. Para nosotros la tierra prometida se traduce en la eternidad. Y nosotros aguardamos la tierra prometida. Nosotros estamos en un éxodo desde el día que nacimos hasta el día que morimos. Estando en altibajos, estando en pecado, estando en tentaciones, estando en alegrías, estando en tristezas. Vivimos un éxodo desde el día que nacemos, pero aguardamos una tierra prometida. Y lo más bonito de todo es que este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida, pero nosotros, no hay nada que nos pueda quitar la eternidad, porque ya Él nos ha restaurado. Y de pronto puedes estar viendo en YouTube las prédicas de las promesas de Dios del año pasado. Estuvimos hablando mucho de esto, que una vez justificados ya somos justificados. Pero yo no sé si ustedes aquí en el versículo 40 notan una mala noticia. Dice: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando a cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Nosotros sabemos que vamos a caer, ¿cierto? Que somos seres humanos, y aunque luchemos contra la tentación, puede que por allá en marzo, junio o ahorita, ya el 1 de enero, caímos en la tentación. Entonces quiere decir que el bienestar ya no es para nosotros, según ese texto. Pero esta mala noticia trae una buena noticia, que por eso debemos leer la Biblia como un libro completo, no porciones separadas. Porque la buena noticia es que sí, nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos obedecerle, no somos perfectos. Y la buena noticia es que Jesús ya lo hizo por nosotros. Él ya obedeció. Y Jesús dijo en uno de los evangelios: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y la cumplió toda. Dicen los eruditos que hay
cientos y cientos de leyes, no solamente los 10 mandamientos. Si leemos Levíticos, Éxodo, hay muchas leyes. Jesús vino a cumplirlas todas por ti y por mí, porque Él sabía que no podíamos cumplir. Él sabía que nosotros no éramos dignos de este bienestar, que Dios estuviera con nosotros, para nosotros y con nosotros. Pero Dios fue fiel a su pacto desde el principio. Nosotros muchas veces, seamos sinceros, no cumplimos el pacto de obedecerle, pero ya Jesús lo hizo por nosotros. Pero la mejor noticia para este 2022 y para todos los días de la vida, no estoy declarando algo para este año, porque ¿para qué nosotros declarar algo si los planes de Dios son mejores que los de nosotros, cierto? Pero esta promesa está en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y ese momento que lo más necesitamos pueden ser muchas. Pueden ser dolores, enfermedades, puede ser cuando estemos a punto de caer en pecado. Acerquémonos al trono de la gracia. Una de las mentiras que nos hemos creído es que cuando pecamos ya no podemos acercarnos a Dios. Y cuando pecamos nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, de la comunidad misional, nos alejamos de la Biblia. Yo he pasado por eso, donde he pecado y digo, no soy digno. Pero es que yo nunca fui digno, nunca fuimos dignos. Nos podemos acercar al trono de la gracia en el 2022, 2023, todos los años. Nos podemos acercar al trono de la gracia que la izquierda o la derecha. Nos podemos acercar al trono de la gracia, nos encierren o no. Haya buena economía o no. Porque una cosa sí tenemos segura. Dios sigue siendo el mismo. Por eso me encantó este título. Porque normalmente en estas prédicas del primer domingo del año hablamos de los propósitos, hablamos de recordar lo que pasó el año pasado, pero hoy quería, con este maravilloso texto hermoso de Deuteronomio, recordar quién es Dios. Que podamos recordar esto, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Siempre, todos los días de este año y de nuestras vidas. Y esto es una gran promesa en la cotidianidad. Cuando tengamos aflicciones, cuando trabajos no salgan, Él está haciendo todo para nuestro beneficio, así no lo veamos. Y antes de pasar un tiempo de oración, me gustaría que podamos, si sientes la libertad de cerrar los ojos y reflexionar en algunas preguntas. El año pasado pasaron muchas cosas en nuestras vidas, principalmente piensa en tu vida. ¿Y qué cosas te mostró Dios de Él el año pasado? Piensa ahí, ¿qué te mostró el Señor de Él por medio de la situación que sea? ¿Qué te mostró Él? ¿Qué cosas de su carácter conociste el año pasado? Y cómo eso te alienta a vivir el 2022 con lo que traiga. Qué bueno que en este momento recordáramos la cruz, y al ver la cruz, ¿qué te recuerda el Señor de Él mismo? ¿Qué temores tienes para este año? Pero por encima de esos temores, ¿qué te anima a ver el Señor de Él y en Él para este año? Y piensa en qué garantía tendrás en los tiempos de dureza de corazón. Una persona, Cristo. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén.
Te esperamos para estar conectados.